Grabar ahora. Vamos a ver, compartir la pantalla y vamos a ver esto. Habíamos visto el otro día que para qué servía el término, para qué servía la estadística. Y básicamente vimos alguna definición. No sé si están viendo la pantalla ahora. Sí. ¿Ah? Voy a sacar esto acá de ustedes. Acá hay una pequeña definición, entre muchas que se pueden dar. La estadística, entonces, lo que sirve para recopilar datos, interpretar, hacer análisis, organizar información. Y lo que se trata de hacer con eso es obtener una deducción de determinadas características de algo que queremos averiguar de esos datos. Podemos decir entonces que la estadística, por ejemplo, acá hay una rama especial de la estadística, que es la bioestadística, es una rama de la estadística aplicada a las ciencias de la vida, como la biología o la medicina. Estoy tomando esto como ejemplo, y que tiene de alguna manera que ver con lo que vamos a ver al final. Entonces, ¿qué hace la estadística? Recolecta, organiza. Recolectar quiere decir junta la información, obtiene los datos, para lo cual hay que seguir ciertos pasos previos para salir a recolectar, porque tiene que haber una relación entre los datos que recojo y lo que yo quiero probar. Después los organizo, trato de juntar cosas parecidas para sacar alguna conclusión. Es en la etapa de procesamiento donde yo empiezo a tratar de sacar conclusiones de algo, los analizo de alguna manera, que vamos a ver ahora, después los interpreto y tomo alguna decisión que tiene que ver con esa población o esa muestra. Hay dos tipos de estadística, ¿no?, que son la descriptiva y la inferencial. Una es la que toma los datos de una población y lo que hace es describir las características principales. Entonces allí tenemos varios tipos de cosas que se puede sacar, por ejemplo, lo que se llaman medidas de tendencia central, cuál es el promedio, por ejemplo, la media, qué es la mediana, qué es la moda. Son elementos que a mí me llaman la atención porque empieza a describir, es como si nosotros estuviéramos acá en esta clase y sacáramos las edades de cada uno y el sexo de cada uno de los participantes y describiéramos diciendo, bueno, la mayoría de la gente, ahí el promedio es de cierta edad, de una determinada edad, y los más comunes son la moda, ¿no? Son los que tienen, por ejemplo, si dijera 25, bueno, pero los más comunes, la moda, son los que hay mayor cantidad, son de 23. Hay de 50, hay de 18, yo qué sé. Pero la moda, que es lo que se repite más frecuentemente, es 23 años. También están otros conceptos que se llaman medidas de dispersión, que es para saber de esa medida de tendencia central, como la media, qué tan dispersos están los integrantes del grupo. Por ejemplo, hay personas de 50 años, hay de 18, hay de 35. Eso me da si el promedio fuera 25, me da una gran dispersión, dependiendo de la cantidad de personas que están en los extremos, ¿no? Podríamos tener poquita dispersión si la mayoría de las personas están entre 18 y 27 años, pero si tenemos entre 18 y 55 años, ya tenemos un número que me permite decir que no es un grupo tan homogéneo como para sacar una conclusión tan definitiva.
También hay otros tipos de medidas que tienen que ver con la parte descriptiva, que es, por ejemplo, las descripciones en forma gráfica. En ese caso tenemos medidas también que pueden ser la forma de las curvas, representamos gráficamente, y podemos decir que hay medidas de asimetría y de normalidad. Hay asimetrías positivas cuando la mayoría de la agrupación, o sea, está desproporcionalmente acumulada antes de la media. Perdón, esa es la asimetría negativa. Y también podemos decir, a ver si puedo dibujar algo acá. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir que los datos se agrupan, por ejemplo, sobre una media, ¿no? Que representamos con esta letra, la media se representa así. Si yo digo que más o menos la mitad de los datos se acumulan correctamente para un lado y para el otro, podría decir que esa es una simetría normal. Mientras que una asimétrica sería, por ejemplo, esta, donde la mitad de los datos están acá, y yo podría estar acumulando muchos datos acá, y después de ahí para adelante hay una gran cantidad. O sea, el 50% está por acá, y el otro 50% está por acá. El dibujo no lo representa también, pero supónganse que son datos asimétricos. La otra cosa que podemos analizar es la estadística inferencial, y esta, digamos que es un paso posterior a la descriptiva, porque necesito los datos de la primera para sacar conclusiones de la segunda. En la descriptiva, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tomo las edades de todos los alumnos de esta clase que están en este momento, y ahí yo tengo una población, ¿no? Y puedo decir exactamente cuál es el promedio, por ejemplo, y cuál es la desviación estándar, un número que se podría llegar a utilizar, que lo vemos más adelante, que es la dispersión, digamos. Podría graficar las edades también y ver cómo esa población se comporta, si es normal o si es asimétrica. Y cuando llego a la parte inferencial, yo ya estoy en una situación de que no puedo, por alguna causa, obtener todos los datos. Supónganse que yo tengo que sacar la conclusión de toda la clase, pero hoy solo hay 21 alumnos. Yo no sé si son todos los que están asistiendo hoy, pero infiero, en base a los datos que describí en la etapa anterior, infiero que el resto de la gente que me falta, supónganse que hay 20 alumnos más, se comporta igual a esto. Entonces ahí yo puedo tener alguna medida, cuando hablo de la estadística inferencial, puedo tener una medida de, digamos, de aproximación, pero siempre estoy manejando un error. En la estadística inferencial manejo hipótesis y manejo errores de cálculo. Si tomo muchos datos de una muestra, o sea, una parte de la población, puedo tener menos errores. Pero supónganse que si yo tomo 10 datos de la población uruguaya, de 10 personas que pasan por la calle, y quiero saber cómo es la población de todo el Uruguay, con una muestra tan chiquita me puede dar cualquier cosa. Para empezar, podría pasar de que hubieran cosas que no estarían contempladas. Por ejemplo, que hubieran 50 tipos de raza y yo solo tomo 10 datos. Habrían datos que no estarían representando, por lo menos si fueran tan proporcional, no podrían estar representados en 10 datos el tipo de raza de los 50, por ejemplo. Bueno, el análisis de por sí no tiene ningún fin en sí mismo.
Lo que siempre tratamos de sacar de aquí es aceptar o rechazar una hipótesis. Los dos son válidos. Salir a demostrar algo que me confirma o me rechaza una hipótesis siempre es bueno, porque me da la oportunidad de corregir. Lo que sí es importante es que la estadística me permite ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Porque si yo tuviera que estudiar una población entera, me saldría mucho más caro y me demoraría mucho más lograr el resultado. En medicina, por ejemplo, yo puedo tomar datos, por ejemplo ahora con esto del coronavirus, es necesario probar, vieron que hay distintas hipótesis de que tal medicamento cura el coronavirus. El problema de por qué no sale para el público ese tratamiento es que se necesita un tiempo muy largo para hacer este tipo de pruebas estadísticas, ¿no? De manera que se pueda probar en viejos, en jóvenes, en gente que está en el trópico y en Alaska, yo qué sé, distintas patologías que pueden tener contraindicaciones, todo ese tipo de cosas que hace prácticamente imposible que por más rápido que se quiera hacer, no se pueda saber cuál es la dosis adecuada para distintos tipos de personas de esa vacuna, ¿no? Si hay que hacerlo con 1 centímetro cúbico, con 10 centímetros cúbicos, 4 dosis, 5 dosis, todo eso hay que probarlo y estadísticamente ir viendo cuáles son los resultados. Todo eso sale caro, aún siendo estadístico, sale caro, pero una vez que se logre, con estos métodos estadísticos, establecer un tratamiento, ¿no? Y se prueba lo suficiente, no en toda la población, sino en una muestra representativa, se puede tener la cura de esta enfermedad. Obviamente que después se irá ajustando, pero básicamente la solución vendría de estos muestreos estadísticos. Las etapas del método estadístico son la planificación, ¿no? Hay que saber bien qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recursos tenemos, todo eso condiciona la planificación digamos, del proceso estadístico. Hay que plantear bien el problema, hay que definir los objetivos, definir el universo. Vamos todavía ahí. Si hay que seguir la clase, después entramos de nuevo a otra sesión. Definir el universo, definir el diseño de la muestra, ¿no? Y después hay una serie de etapas ahí que yo quiero saltear esto porque esto se lo puedo colgar y ustedes lo pueden ver. Una vez que se define el universo de la población, lo que hay que hacer es sacar muestras y hay que diseñar esas muestras, como se ve acá. A ver, hay que diseñar la muestra y definir las unidades de investigación o unidades estadísticas. O sea, cómo lo van a analizar, qué datos tienen que sacar. Después se define, podemos hablar entonces de cosas conceptuales como población. Es un tema importante que es la totalidad, es el universo. La muestra, como se ve acá, es una partecita de toda la población esta que tenemos. Representa a la población que tiene que sacarse de determinada manera. Se saca una parte representativa y esta palabrita que está acá, la parte que dice representativa, requiere mucho estudio y mucha técnica estadística porque no es sacar una cantidad de personas cualquiera, sino que representen a la población en general. De ahí se saca la muestra y se sacan las conclusiones, se hace la estadística descriptiva de la muestra para hacer las inferencias a esta población. Bueno, hay investigaciones, acá hay algunos conceptos básicos.
Tenemos varios tipos de variables. Hay variables que se llaman cuantitativas, ¿no? Que se pueden establecer con números. Por ejemplo, 8 personas, 10 personas de color de pelo negro. Y también hay variables que son de tipo cualitativa. Por ejemplo, bueno, malo, casado, sexo masculino, femenino. Eso no es cuantitativo, sino que es un atributo que se le puede dar a cada una de las observaciones que se llaman de la muestra. O sea, tenemos población, que es todo, la muestra, que es una parte representativa, y la observación es lo que se ve como una partecita de la muestra. Por ejemplo, de estas variables cuantitativas hay lo que se llama variables discretas, por ejemplo, algo muy concreto, ¿no? Número de alumnos, cantidad de goles, etcétera, tienen un valor entero, yo qué sé. Podemos decir, por ejemplo, que Luis Suárez tiene un promedio de 0,95 goles por partido, por ejemplo, y que Messi tiene 1,4, yo qué sé, números inventados, no sé cuál es el número real. Pero hay otros, como estas variables continuas, que son, no tienen una medida exacta. Por ejemplo, ¿qué temperatura ahora? Y bueno, capaz que hoy hay 17,5, o puede ser 17,8, el peso puede ser 85 kilos y 100 gramos, o sea, no hay un número exacto. Entonces yo en estos casos tengo que hacer que esas variables discretas se transformen en algo, o sea, esas variables continuas como la temperatura, el peso y la estatura, transformarlas de alguna manera para poder analizarlo. Y entonces ahí es donde nosotros trabajamos con medidas que se llaman intervalos, ¿no? Para saber los intervalos generalmente, nosotros los representamos de esta forma. Un intervalo está, por ejemplo, voy a poner acá un intervalo de 5 a 7, en la cual el 5, cuando hay este símbolo, el 5 está incluido dentro del intervalo y el 7 está en el intervalo siguiente, o sea, no pertenece a este intervalo. Acá hay un rango del intervalo de 2, 7 menos 5. O sea, es un intervalo de 5 a 7, y yo en vez de agarrar y decir, bueno, ¿cuánto pesan los chanchos que me compré? Y bueno, habían unos que estaban entre 5 y 7 kilos. En promedio sería un 6 entre los dos, la media del intervalo. O sea que hay una distancia entre uno y otro donde yo considero, para hacer los cálculos, el medio de ese intervalo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que trabajar con personas de entre 1,60 m y 1,70 m, no puedo tomar 1,60 m y 1,70 m. Tengo que tomar un número entre ellos que lo represente, que podría ser 1,65 m para tomar el dato. ¿Qué otra cosa? Bueno, por acá, vamos a ver, dejamos por aquí en esta parte, porque lo demás no aporta mucho. Voy a dejar de visualizar acá. Y volvemos a los apuntes que tenemos en clase. Cuando yo les voy a poner ejercicios para hacer, y voy a hacer algún video para trabajar con estos conceptos, donde ustedes van a poder describir una población calculando los intervalos, en el caso de las continuas, trabajar con variables discretas y explicarles cómo se hace la descripción de una muestra, en este caso, o de una población, como podría ser nuestra clase en este momento, ¿no? Podríamos decir entonces, según cómo la considere las variables que yo quiero medir,
también podían ser discretas o continuas. Por ejemplo, ¿qué edad tenemos nosotros en este momento? Y yo tengo, supóngase, cualquiera de ustedes podían decir, bueno, yo tengo 34, pero en realidad, si quiero ser exacto, capaz que es 34, 3 meses, 2 días y 43 horas hasta este momento, en lo cual es una variable continua. Pero si yo lo quiero considerar en términos más generales, puedo decir que puedo trabajar con 34 hasta que no cumpla 35, voy a decir que tengo 34 y entonces esa es una variable discreta, ¿no? Bueno, los ejercicios que voy a poner, se los voy a poner dentro de un rato ahí, digamos que es una hojita que voy a agregar a la plataforma. Cualquier cosa, ahora si se corta esto, vuelvo a abrir la sesión para los que quieran y estamos unos minutitos más. ¿Tá? Es el mismo número. ¿Qué les iba a decir? Vamos a hacer unos ejercicios entonces en los cuales ustedes van a tener una serie de datos, van a poder clasificar esos datos, agruparlos para resumirlos, y tratar de describirlo, por ejemplo, con la media, la moda o la mediana. Y eso yo creo que con esto sería suficiente para esta oportunidad, y tal vez hacer una gráfica en la cual expresamos todo eso que vimos en la descripción. Creo que esto sería suficiente por esta semana, porque yo sé que algunos saben estadística, supuestamente hay algunos que tienen conocimientos, de repente hicieron ciencias económicas o ya tuvieron buena base o ingeniería, y otros no saben nada. Entonces voy a hacer lo de la teoría de Goldratt, o de las restricciones, que dicen que el eslabón más débil es el que condiciona toda la cadena, es el que se rompe primero. Así que vamos a trabajar con el eslabón más débil, ¿tá? Y vamos a ir lento, ¿tá? En la próxima clase vamos a calcular las dispersiones. Ahora vamos a ver las medias y todo eso, digamos las tendencias centrales para describir. Y después vamos a ver, tal vez en la próxima también, el concepto de probabilidad.